Regresamos nuevamente con Las Resentidas y les contamos que el pasado lunes 3 de junio se realizó un plantón en la explanada del Ministerio de la Cultura por parte de la colectividad de realizadoras y realizadores de cine peruano y artistas del audiovisual. Queremos saber por qué, ya que estas movilizaciones no solamente se han suscitado en la ciudad de Lima, sino alrededor de muchas ciudades en todo el país. Y hoy nos acompaña para conversar de este tema Lady Vinces. Ella es productora de cine de la región Lambayeque, pero también es comunicadora social. Lady, gracias por acompañarnos y quisiéramos, por favor, que puedas compartir con la audiencia qué proyectos has hecho anteriormente, cuáles son las labores y actividades que estás realizando en el presente, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo encantada, feliz de compartir en este espacio contigo, Pamela, me da mucho gusto. Y bueno, sí, soy productora audiovisual de Lambayeque, vivo en Lambayeque, crecí aquí. Me formé como comunicadora social, pero desde la práctica siempre he estado relacionada con proyectos artístico-culturales, específicamente vinculados al audiovisual. Fundamos hace ya 17 años con compañeros, compañeras, un cineclub, el Cineclub de Lambayeque, que se autodenomina como una organización ciudadana vinculada al cine y audiovisual, ¿no? En la promoción, difusión y ya en los últimos años a la producción misma, ¿no? En relación a los objetivos que tenemos como organización ya de larga data, ¿no? Hasta el momento. Me dedico a eso y a la producción de cortos, documentales, películas aquí en la región, con otras regiones y también con producción, sobre todo con países como Ecuador. Sí. Lady, como sabemos, el pasado 8 de mayo la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, presidida además por la bancada fujimorista, aprobó un dictamen de proyecto de ley. Bueno, es una ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisual del Perú. Con este título pomposo, este proyecto de ley que resume otros 8 proyectos de leyes buscan modificar el actual marco normativo que rige el cine peruano. Recordemos que el actual marco normativo fue promulgado con un decreto de urgencia durante el mandato de Vizcarra en el año 2019 y se dice que se han suscitado algunos avances, algunos aspectos positivos al respecto. El texto presente, que pretende modificar esta normativa, presenta 57 páginas y ha suscitado diversas movilizaciones, preocupaciones, cuestionamientos entre el gremio por tener posiciones censuradoras y limitantes para las libertades creativas de las y los realizadores. Parece que el artículo más sensible y que pone en riesgo es el artículo 13, ya que lo que propone es que en cuanto a los estímulos económicos a las actividades cinematográficas audiovisuales regionales, una de las cosas que cita entre sus acápites es que se le destina el 40% del presupuesto total para producciones regionales. Hay un inciso además que es bastante censor porque limita a que las producciones regionales sean beneficiarios de los estímulos económicos. Hay una cláusula censora además donde se impiden proyectos, voy a leer esto porque dice textualmente, se impiden proyectos que atentan contra el Estado de Derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la política de seguridad y defensa nacional del Perú y el ordenamiento jurídico peruano. Lady, quisiéramos saber cuáles son tus reflexiones, tus opiniones al respecto de esto que está sucediendo. Sí, o sea, es bien lamentable, pero yo creo que no responde a una individualidad del sector como sector cinematográfico audiovisual, sino que ya viene pasando hace muchísimo tiempo con otros sectores también, con el sector educación, con el sector agrícola. O sea, o sea, desde el Congreso no hay una intención de puente de diálogo con la ciudadanía, o sea, en absoluto. ¿No? Entonces, a mí me parece eso bien lamentable, ya centrándonos en nuestro sector, pues eso es lo que está pasando, ¿no? No le consultas a quien está en el sector, quienes vienen trabajando, o sea, el Ministerio de Cultura, a ver, tiene recientemente, tendrá 14 años más o menos, o poco menos,
pero existen organizaciones ciudadanas con mucho más tiempo, con mucho más años de trabajo. Entonces, no reconocer eso, no consultarle a la otra persona, no consultarle a los ciudadanos, a mí me parece totalmente cuestionable, de rechazo absoluto, y qué bueno que hayan existido, o sea, las movilizaciones en torno al colectivo en defensa del cine peruano. Y yo creo que es lo que queda, ¿no? Es lo que queda porque, o sea, todo lo que se viene haciendo, a mí me parece que es para, o sea, se está cayendo tan bajo, tan hondo, que no sé qué fuera a pasar, pero yo creo que es importante la reacción, ¿no? Del gremio, del grupo, del sector, de la comunidad, ¿no? Y también yo quería detenerme un poco en ese sentido porque considero que como sector también debemos ser autocríticos en ese sentido, ¿no? Dejar de ser un poco, no, bastante ombliguistas y pensar también en toda la comunidad, ¿no? En los compañeros, compañeras de otros sectores que vienen pasando por lo mismo, pero ahora nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, hay que reaccionar también desde la mirada más transversal, más comunitaria, porque la pandemia nos ha enseñado que no vivimos en soledad, vivimos en relación al otro, a la otra, al otro, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también es un espacio para la autocrítica y reflexión. Y desde luego eso que están proponiendo desde el Congreso es totalmente absurdo, lamentable, un desconocimiento absoluto del trabajo ciudadano, que se rechaza totalmente, hasta ofensivo, ¿no? De no reconocer el trabajo de tantas personas vinculadas al cine y al audiovisual desde la autogestión, que tienen el conocimiento, desde la experiencia, ¿no? Y a mí yo lo rechazo totalmente y me apena también que desde el lado de quien debe defender el sector, que es el Ministerio de Cultura, la respuesta no sea potente, ¿no? Porque es el ente rector que debe defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector, en este caso audiovisual y cinematográfico. Quisiéramos saber, Lady, también si de repente en la región de Lambayeque se han realizado algunas actividades, algunas movilizaciones para para exponer el sentir, ¿no? De las y los realizadores de la región. Bueno, en nuestra región, hace unos meses hubo una intención de juntarse, ¿no? De conversar al respecto. Hay reacciones individuales, ¿no? Pero no nos hemos podido juntar porque hay propias problemáticas locales también, ¿no? Pero sí admiramos y validamos totalmente las manifestaciones de los compañeras y compañeras del sur, ¿no? Que ellos se han manifestado todo este tiempo, pero en el norte yo siento, igual que hay cierta pasividad en ese sentido y en muchos otros sentidos también, ¿no? Es una característica también, o sea, que no puedo negar dentro de mi región, ¿no? Y que donde vivo y he crecido. Entonces, hay algunas reacciones, pero no a nivel colectivo hasta este momento, ¿no? Yo creo que el ejemplo o los ejemplos que dan otros compañeros y compañeras de otras regiones puede incentivar o motivar justamente a poder hacer nosotros también lo que corresponde por este lado. Lady, este proyecto de ley también entre los artículos 15 y 19 propone una especie de sistema de donaciones que le permitiría al sector privado, es decir, a las empresas, poder deducir su gasto de hasta un 20% del impuesto de la renta. Pareciese como algo favorable, pero pareciese también como si se orillaría a las y los realizadores a que tengan que buscar fondos primero con las empresas. ¿Cómo crees tú que esta propuesta podría afectar a las libertades de las y los realizadores? A mí eso me parece bastante complejo porque, o sea, el acercamiento, primero debemos conocer sobre qué terreno estamos pisando en nuestro país. O sea, nuestro país es bastante complejo, bastante informal, y hay muchas aristas que nos atraviesan a la ciudadanía, al empresariado. Entonces, yo considero que el acercamiento a una empresa, o sea, es totalmente válido, pero no tiene por qué, o sea, el objetivo de tu película, de tu creación, tiene que hacerse en libertad absoluta, ¿no? No tendría por qué, o sea, sujetarse por obtener el financiamiento al determinado perfil de cierta empresa, ¿no? Para mí ese puente, o sea, me parece interesante, pero no en el contexto peruano, donde
el arte y la cultura son la última rueda del coche. El arte y la cultura no se entienden como un sector o como un elemento primordial en el desarrollo humano de las personas, sino desde el lado más accesorio, desde el lado más superficial, ¿me entiendes? Entonces, si no se comprende desde ese lado, es como que yo en el colegio, en mis años de escolar, o sea, educación por el arte lo llevaba una hora en todo, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria, una hora, y se limitaba a la expresión, una expresión artística, y ya, entonces, ¿cómo puedes hacer ese acercamiento de agentes artístico-culturales, en este caso vinculados al cine y al audiovisual, cuando no hay un reconocimiento real al valor de su trabajo, al valor del arte y la cultura dentro de un país como un eje fundamental de desarrollo, donde un Ministerio de Cultura tenga el mismo valor que tiene un Ministerio de Economía, un Ministerio de Salud o un Ministerio de Educación? Y eso no lo tiene. No se ve de esa manera, ¿no? Entonces, yo considero que en ese terreno, en ese marco, provocar un acercamiento así es un absurdo. Es un absurdo porque no se trabaja desde las bases. Lo que debemos hacer desde el Estado, lo que se debe hacer es fortalecer las bases que ya están puestas, a los agentes culturales, artísticos, que hay muchísimos que tienen experiencia en ese sentido, y fortalecer esos lazos y trabajar desde otros ministerios para entender que el arte, la cultura en su totalidad, o sea, es un elemento importante para el desarrollo humano de las personas, ¿no? Y vincularlo con el Ministerio de Educación, con ministerios de salud, con otros sectores, ¿no? Que son igualmente importantes. Entonces, yo creo que ese acercamiento es un absurdo, porque lo contextualizo a nivel macro, y yo creo que es trabajar sobre una realidad que no se conoce, o se desconoce, mejor dicho, ¿no? Entonces, si trabajas sobre una realidad que se desconoce, eso se desbarata en cualquier momento, ¿no? Y es lo que ocurre con nuestros gobiernos locales, que cada 5 años todos quieren hacer algo nuevo. Entonces, ¿sobre qué base estás construyendo, no? ¿Qué estás afirmando? Pues nada. Entonces, yo creo que para mí eso es peligroso, es un absurdo, y está en base al desconocimiento total del sector, ¿no? Del sector, o sea, en Lima, tanto como en las regiones también. Entonces, yo creo que hay muchas taras, muchos procesos que ni siquiera hemos iniciado o tenemos la motivación de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que iniciar esos procesos de alguna manera, y ver la posibilidad de encontrar, no sé, otras vías, ¿no? Otras vías para continuar, para seguir trabajando, creciendo, pero estando muy atentos y atentas a lo que viene haciendo el gobierno con sus poderes actuales, ¿no? Que es realmente, a mí me parece vergonzoso, terrible, y algo en lo que reflexiono siempre es, o sea, una persona, un ciudadano que llega al poder no tiene por qué dejar de ser ciudadano. O sea, tú sabes cómo son los servicios públicos en el Perú, ¿no? O sea, uno sabe cómo suceden las cosas en el Perú en ese sentido. Entonces, yo creo que... Lady, perdón, que llegues al... porque el tiempo se nos va, pero quería también plantearte otra de las medidas que ha suscitado mucha preocupación, que es que esta normativa, este proyecto pretende establecer como obligación el uso de la ventanilla única de autorizaciones de filmación cinematográfica y audiovisual a cargo del MINCETUR. ¿Qué implicancias tendría esto, por ejemplo, para una realizadora, para una producción que proviene de un origen regional, por ejemplo? ¿Por qué estandarizarlo de esa manera? Sí, en mi caso, yo también hago reflexión de ello, o sea, cómo reducirlo o vincularlo con el sector turístico, ¿no? Y entendiendo el turismo como yo vengo viendo, y hago reflexión de lo que veo como ciudadana en esta parte del Perú, y es desde el lado más, sí, ¿cómo decirlo? O sea, del objeto mismo, ¿no?
no de la valoración de ese objeto ni de la implicancia social que tiene, ¿no? Sino como de turístico, ¿no? Como el uso turístico, el uso de mira, conoce este lugar porque es hermoso, maravilloso, y se acabó, ¿no? Entonces no hay una implicancia social al respecto, pero tiene sentido con la propuesta que están estableciendo, ¿no? Y es que no se profundice en el sentido real que deben tener las propuestas audiovisuales y cinematográficas que tienen o que nacen desde el respaldo del Estado mismo, ¿no? Que deben estar vinculadas a apuntalar la reflexión, el juicio crítico, ¿no? De distintas situaciones que nos atraviesan como país. Entonces, yo creo que el pasarlo por el sector turístico o el sector turismo, ¿no? Como se viene experimentando el turismo en el Perú, pues responde a los intereses de no profundizar en ello y de tenerlo como un fin turístico, ¿no? Sin mayor profundidad al respecto. Que creo no deben, o sea, que creo que no va por ahí, ¿no? O sea, no creo que vaya por ahí, pero responde a los intereses de estos poderes, ¿no? Uh-huh. Le di una consulta y no ha habido ningún acercamiento entonces por parte de ningún ente descentralizado del Ministerio de Cultura para con las y los realizadores de regiones con respecto a la consulta de las medidas que propone este proyecto. No. O sea, aquí desde la dirección regional, pues no. O sea, no, al respecto, no. Todo lo que se está haciendo es. O sea, la reacción vino en defensa del cine peruano, que agrupa bastantes colectividades, grupos y también compañeros independientes que no tienen agrupación, pero desde la dirección regional, la dirección desconcentrada, pues no ha habido un acercamiento hacia nosotros, entonces desde Lima, bueno, creo que tampoco, ¿no? También, bueno, hay también creo que un espacio para la autocrítica porque creo que algunos grupos sí se reunieron en algún momento, pero no había quedado dentro del afirmado colectivo, entonces, bueno, estas situaciones que ocurren también y que creo que son parte del aprendizaje de trabajar en colectivo, ¿no? Que no tenemos esa formación, ¿no? Desde ese lado como peruanos. No sé, es difícil aún. Uh-huh. Con estas nuevas medidas, ¿crees que las nuevas generaciones se animarían a involucrarse en el cine? O sea, yo considero que, a ver, va a ser más difícil, o sea, va a ser más complejo, porque, o sea, al cine, al audiovisual que se hace desde el interior con fondos públicos, pues estás cortando la posibilidad de hacerlo en menor tiempo. O sea, igual seguramente va a ocurrir, van a salir piezas audiovisuales, pero va a tomar más tiempo, mucho más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que desde los jovencitos o desde los chicos que se están formando, desde las comunicaciones en este caso, ¿no? O carreras vinculadas al audiovisual, pues sí creo que sería un poco más complejo, ¿no? El acercamiento, y yo creo que esto podría ser una oportunidad, por decirlo de algún modo, para poder hacer de este colectivo algo, o sea, una materia más sistemática, más de por qué es importante la presencia del cine peruano en un país, por qué es importante, o sea, no solo para mí, para mi sector, sino para mi comunidad, para mi barrio, para mis vecinos, para mis vecinas, para el colegio donde estudié. Yo creo que a ese nivel de reflexión debemos llegar, y si nos va a tomar tiempo, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque están haciendo lo que se les da la gana, ¿no? Y creo que si el ente rector no defiende con la potencia que debe, pues estamos nosotros aquí, que trabajamos en el sector y estamos involucrados en el día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería tu posición? Porque respecto a esta iniciativa, por ejemplo, a estos términos que se han propuesto en la cláusula número 13, muy a la defensiva desde el Estado, ¿no? Que es reticente a recibir proyectos que pretendan afectar su derecho a la defensa, o sea, que en otros términos hablen mal acerca o cuestionen al Estado. Lo mismo hemos visto en el sector educación, donde se pretenden censurar y retirar términos que nos permitan a nosotros tener una memoria y conocer los acontecimientos históricos que han sucedido en nuestro país.
¿Cuál es tu posición al respecto con estas medidas que se están dando y que une de alguna manera tanto el lado del gremio de cine como el lado educativo, ¿no? Mi postura al respecto es, o sea, es de rechazo, ¿no? Es de rechazo a esto y de, o sea, cuestionar también o sea, a ver, no sé, las sociedades, la cultura, el mundo, o sea, no puede ser el mismo de hace 50 años, no, no, ya no lo es, no lo es. Entonces, trabajar y avanzar sobre eso es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, tanto que hablan de desarrollo, avance, crecimiento, pues trabajar sobre eso es un absurdo. Entonces, mi postura es de rechazo y de profundidad en relación a ese rechazo también, ¿no? Que no es solamente porque no, yo no estoy de acuerdo, sino que tiene un sentido en relación al trabajo que yo vengo desarrollando, que venimos desarrollando. Entonces, yo creo que esa también es una tarea para nosotros, para nosotras, que no debería ser, pero el contexto nos está, creo, alojando hacia ese sentido, empujando hacia ese sentido, y hay que trabajar desde ese lado, ¿no? Y vincularse con otras organizaciones, con otras asociaciones que sí existen, que están trabajando también, que tienen sus propias luchas, ¿no? Y vincularnos con estas para hacer la defensa más potente también y que este vínculo o sea, empiece en este momento, pero que se mantenga, ¿no? Porque una red real, una red auténtica es la que te sostiene en los momentos más difíciles, cuando están atentando contra ti y puedes caerte, ¿no? Y el otro, la otra, el otro te sostiene. Bueno, gracias, Lady, por tus comentarios, por tus opiniones, con lo que nos comentas y con lo que estamos también recogiendo de lo que sucede en calle y en los espacios pues, de disidencia y de reclamo, es que el cine también pasaría a estar en la lista de censura de este régimen que se presume democrático, de la dinademocracia de Boluarte. ¿Tienes algunos comentarios finales que quisieras compartir con las personas que se han conectado a escucharnos? Bueno, de agradecimiento y desde que los compañeros, compañeras que están en el sector, compañeros, compañeras, miremos a quienes están a nuestro lado, ¿no? Y miremoslos a los ojos y compartamos nuestro material, compartamos lo que hacemos, ¿no? Y dejemos también que las otras personas compartan con nosotros. Y eso, o sea, trabajemos desde ese lado. A veces los espacios, creemos que en los espacios más pequeños no suceden cosas, pero ahí suceden muchas cosas y desde ahí se pueden tomar grandes decisiones, aunque no los veamos a simple vista, ¿no? Entonces, pensemos en estos espacios, pensemos en los lugares que trabajan desde la organización ciudadana por distintas luchas y vinculémonos a ellos. Yo creo que ese es el camino, que es largo aún, pero hay que empezar por ese lado. Eso. ¿Quisieras compartirnos algunas redes para poder enterarnos acerca de los proyectos de Cineclub Lambayeque o de los proyectos de cine que estás movilizando? Sí, bueno, que sigan nuestras redes. El Cineclub de Lambayeque está en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tenemos exhibición de películas cada 10 o 15 días en la región Lambayeque. Y bueno, si hay algún proyecto vinculado al cine y al audiovisual, nosotros somos muy abiertas a trabajar de manera colectiva. Es bien recibido desde nuestro espacio, para poder trabajarlo de manera conjunta. Eso, así sea de Lambayeque o de cualquier otra región, también nos podemos vincular. Eso. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.